Hola, este es el sexto video correspondiente a la presentación de redes bayesianas y modelos de Markov. En este video vamos a hablar de un proceso para la implementación de redes bayesianas que tratan de mitigar los problemas que detectamos en el video anterior. Entonces, este proceso en sí lo que va a buscar es, por un lado, diseñar la estructura de la red bayesiana, identificando cuáles son los estados o conceptos o variables que tenemos que considerar, los valores de esos distintos conceptos y cómo se influyen entre sí, o sea, las relaciones que van a tener los distintos estados. Para hacer este diseño de la estructura, uno podría utilizar conocimientos de un experto. Ahí estaríamos haciendo un sistema experto basado en redes bayesianas. Ahí el experto nos tiene que indicar cuáles son los distintos estados y cómo se conectan entre sí. Otra posibilidad es hacer un aprendizaje estructural a partir de datos, a partir de una base de datos. Entonces ahí uno puede utilizar alguno de varios algoritmos disponibles que tratan de ver de qué manera se tienen que conectar los distintos atributos de una tabla. Entonces yo podría tener una tabla donde, por ejemplo, tengo estado del motor, estado de las luces, estado de la batería, y el algoritmo de manera automática me indica cómo se deberían conectar a partir de un análisis de la correlación que tienen los valores de motor, batería y luces. Esto uno lo puede hacer de manera automática aplicando alguna herramienta. Yo acá les pongo algunos ejemplos de herramientas. De estas recomiendo el Genie, por eso está resaltado. Genie es una herramienta para utilizar y construir redes bayesianas que a su vez se puede integrar a través del framework Smile con distintos lenguajes de programación como Java, .NET y Python. Entonces yo importo los datos en Genie y con esos datos puedo hacer la generación automática de la estructura de mi red bayesiana. Si no, también la puedo hacer de manera manual, utilizando conocimientos que pueden venir de un experto o, bueno, también podrían venir de fuentes públicas, ¿no? En general, en un proyecto donde yo necesitaría hacer una red bayesiana, lo que voy a hacer es combinar ambas ideas. Entonces, por un lado, tal vez yo me utilice una herramienta para que a partir de datos me genere una estructura. Esa estructura después la valido con un experto y a partir de las conclusiones del experto puedo ir cambiando un poco la estructura para que represente mejor el comportamiento que el experto tiene, su mapa mental, sobre las relaciones de los distintos estados. Entonces, las posibilidades son tres: totalmente manual, totalmente automático o un mixto combinado. En cuanto a la definición de los valores probabilísticos, es decir, determinar los valores de las probabilidades a priori y las probabilidades condicionales, puedo hacer lo mismo. Lo puedo hacer de manera manual, utilizando información de un experto. Ahí también la herramienta Genie o otras herramientas me permiten ingresar manualmente las probabilidades que corresponden a los valores de cada uno de los estados. Lo puedo hacer de manera automática. Ahí se hace un aprendizaje paramétrico aplicando una fórmula, que eso también lo hace las distintas herramientas de manera automática. Generalmente usan una variación del teorema de Naive-Bayes para determinar cómo calcularlo y ahí ya lo podemos obtener. Y si no, también puedo usar un esquema más combinado, o sea, puedo usar una herramienta para que me defina las probabilidades de manera automática a partir de datos. Ahí estaría haciendo una especie de aprendizaje automático y con esos valores después los reviso con un experto y los voy cambiando o ajustando de acuerdo a las conclusiones que me va dando ese experto. Bien, supongamos que yo tengo acá mi ejemplo del auto que no arranca y lo quiero utilizar en una herramienta. Entonces lo podría hacer en la herramienta de Genie. Entonces lo que hago es cargar el Genie, que acá lo tengo ya cargado. En este caso yo estoy usando la versión 2.0, pero hay unas versiones más nuevas en el sitio que se pueden descargar. Lo que pasa es que con las versiones más nuevas uno tiene que decir que es para un uso académico, si no están limitadas en la cantidad de funcionalidades.
Bueno, lo que hago en el Genie, yo ya tengo armado un ejemplo, este ejemplo del motor que habíamos visto antes. Este ejemplo está subido en el campus si uno lo quiere utilizar. En sí lo que tengo definido son los 3 estados, motor, batería y luces, con los distintos valores, y en cada uno tengo definido la tabla de probabilidad condicional que habíamos visto antes. Entonces acá tengo para motor, para luces y para batería. Entonces, sin ponerle ninguna evidencia, lo que puedo hacer es que me calcule las probabilidades a priori sobre el estado del motor, de la batería y las luces. Entonces lo que está haciendo es propagando las probabilidades de batería a motor y a las luces. Entonces fíjense que me dice a priori el motor arrancaría en una probabilidad del 65% y las luces prenderían en una probabilidad del 72%. Supongamos que ahora les digo que las luces no prendan, la situación que habíamos visto antes. Entonces le digo la evidencia y fíjense que me calcula la probabilidad que va a tener la batería y la probabilidad que va a tener el motor con el 50-50 que habíamos visto antes. Si ahora yo le quiero decir que la evidencia es que las luces prendieron, me dice que la probabilidad de que el motor arranque es del 70%. Porque la probabilidad de que la batería esté correcta es del 100%. Si le quiero sacar la evidencia, se la saco y ya está. Lo mismo puedo hacer con el motor. Puedo decir si arranca, cuál es la probabilidad de que las luces prendan y que la batería esté correcta. Y que si el motor no arranca, cuál es la probabilidad de que la batería esté correcta y las luces no prendan. Entonces fíjense que la propagación se hace muy rápido y lo puedo hacer en cualquier sentido. En este caso el ejemplo es bastante simple porque tengo solo 3 nodos. Pero en el campus también pueden encontrar este otro ejemplo donde al ejemplo del auto le agregué más nodos. Le agregué combustible, aceite, radio y hace ruido. Cada uno con sus valores que son discretos y exhaustivos, con los distintos valores de probabilidad asignados. Y lo que les voy a mostrar es ahí con este ejemplo que también yo puedo calcular las probabilidades a priori. Le puedo ir poniendo evidencias. Ahora le digo, bueno, las luces no prendan. Fíjense que ahora la probabilidad de que el motor no arranque es mayor, es del 62%, por la propagación que hizo. Y ahora le digo que tampoco funciona la radio. Entonces fíjense que ahora subió al 72%. A su vez me va a decir que cuando lo quiero arrancar no va a hacer casi ruido porque no llega a arrancar. Y bueno, obviamente que el aceite y el combustible le influyen muy directamente. Indirectamente. No cambia casi nada, fíjense. Si no tengo combustible, ¿cómo influye en el motor? Pero no influye ni en las luces ni en la radio. Si yo le digo que hace mucho ruido, me influye un poquito en la batería, pero más me influye en el motor. Entonces ahí yo puedo poner evidencias en cualquier estado y la herramienta de manera automática me propaga estas probabilidades para poder yo tomar decisiones. En el caso de que yo quisiera generar esta red de manera automática, lo que voy a tener que contar es con un ejemplo con distintas situaciones de datos y así generar mi red bayesiana de manera entonces automática con el algoritmo. Bueno, con esto vamos a terminar este video. En el video siguiente vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones de redes bayesianas. Hasta luego.